pues que no cargo como dirían por ahí en mi biblioteca, pero lo recuerdo muy bien. Son las cartas que Teodoro Adorno se escribió con Walter Benjamin. Pues básicamente si quieren explorar una correspondencia donde pues se hable de dos genios grandes de la literatura y pues no solamente eso, sino también pensadores, yo creo que ahí pueden empezar a llegar y a conectar un montón de ideas de estas dos personalidades. Por otro lado, está un libro que ya es un poquito más complejo de conseguir por la editorial que casi no llega a Colombia, que es Los libros de los otros, que es una recopilación de la correspondencia que en su momento escribió Italo Calvino a diferentes personalidades e incluso su familia, y explora mucho también pues el pensamiento de él como tal. Al mismo tiempo están por ahí las cartas que se enviaron Joseph Roth y Stefan Zweig, en las cuales inventaron mucha su relación intelectual, literaria y sobre todo de amistad. De por sí el título del libro es bastante curioso, que es Ser amigo mío es funesto, y lo edita Acantilado. Y ya por último, algo que, con lo cual no me pude hacer, y es un libro al cual les voy a quedar debiendo el título, es esta suerte de memorias, si no estoy mal, que alcanzó a escribir Pier Paolo Pasolini. Es un libro que en su momento llegó costoso. Espero no estar equivocado, pero apenas tenga el nombre, dentro del capítulo se los estaré mencionando. Ay, no, en serio, ustedes saben mucho. Qué bueno andar con gente que sabe tanto. Sí, de nuevo, yo creo que no es un género que, no es que no haya querido, no es que no me guste, sino como que no ha llegado a mí tantos libros, aunque valoro mucho, me parece que vale la pena. Me acordé del autor chileno que dijiste, Sosa, que justamente tú me lo recomendaste y es algo muy bonito, pero sí, de nuevo es tan triste. Pero bueno, Carta al Padre también de Kafka es hermoso, pero es terrible. Tengo uno que quizás es el que una vez leí y me gustó bastante, que fue la correspondencia entre Gustav Flaubert y George Sand. Eso fue algo más entretenido, no tan triste. Creo que ese es mi recomendado al día de hoy. Si alguno puede leerlo, vale la pena. Ahorita que estaban hablando de Carta al Padre, me acordé de una edición súper bonita de Carta a un Hijo de Kipling, que vendíamos además un montón en diciembre y es una carta así llena de amor y de afecto y viene ilustrada. Entonces, creo que bueno, puede ser un buen recomendado, por ejemplo, para estas fechas. Eh, Hermoso, sí, era un libro no lo muy, muy, conozco. muy bonito. Es, mejor dicho, ¿Tú sabes súper el recomendado. Vives? Sí, yo no sé Ah, si claro. todavía se consigue, Mm. pero en una época lo vendíamos bastante, precisamente en estas fechas, en diciembre. Y ya cosas que me hayan maravillado, bueno, creo que la lista es larga, pero obviamente los diarios de Alejandra Pizarnik creo que son maravillosos y creo que tienen muchísimo que aportar desde sus reflexiones sobre la poesía en adelante. Creo que también está por ahí el correo literario de Szymborska, que es como, son como unas cartas. A ver, ella trabajaba como en un periódico y le escribían unas cartas como gente que quería ser escritora o le escribían sus textos y ella les responde pues como desde una clave de humor y no sé, como sátira, que es muy divertido de leer y también es como muy interesante ver sus planteamientos respecto a la literatura y lo literario. Definitivamente pondría la correspondencia entre Ocampo y Wolf, que es el libro, digamos, la compilación de Manuela Barral, que será quien entrevistemos hoy. Añadiría muchísimo, o sea, este es el más eléctrico de todos, a mi manera de ver, los diarios de Silvia Plath, que creo que son fantásticos porque uno puede ver toda la evolución de la autora como escritora y dentro de los diarios ella plantea precisamente la escritura de esos diarios como su propia filosofía y como una manera de desarrollar su propia filosofía de vida y creo que es una de las cosas que más amo de los diarios y que más relevantes me parecen, como ese
plantear lo que uno piensa, un poco como hablábamos en el capítulo de ensayo, pero desde una escritura personal. Son los diarios de Silvia Plath, recomendadísimos, creo que son adelantadísimos a su tiempo, que carga con unas reflexiones muy profundas que todavía nos calan y que estaba escribiendo una Silvia Plath de 18 años y que uno dice como, wow, entonces, ¿Qué hacía yo a los maravilloso. 18 y qué hacía Sí, Silvia Plath? no, tenaz, o sea, también pueden golpear el ego un poquito, pero bueno, Silvia Plath. No, y hay reflexiones, por ejemplo, ella estudiaba, creo que en Smith College, por ejemplo, hay un momento en el que reflexiona sobre esas diferencias de ir a y de asistir a diferentes universidades y las posibilidades que eso brinda. No, es hermoso. Entonces, los cuadernos de la guerra de Marguerite Duras, que ya les había mencionado en un capítulo, pero que además me parecen hermosos porque tienen los facsímiles, entonces uno puede ver también como los escritos a mano alzada de ellas. Por ejemplo, los diarios de Silvia Plath también tienen fotografías. Es una cosa muy romántica y muy linda de tener también en las manos. Y bueno, creo que esos son los más eléctricos. Si hay espacio, les pondré más, pero esos son los que recomendaría pues como para empezar y los que me parecen cargados de rayos. Me sorprende mucho la cantidad de libros que estamos leyendo con esta forma de los diarios, de la correspondencia. Eso me lleva a pensar en el valor literario que tienen estos libros. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué efecto les genera cuando los leen? Bueno, en mi caso, yo creo que no son solo vida personal, por supuesto que no, inclusive se puede mirar el autor escribiendo de una manera, el estilo libre, se puede encontrar como lo más profundo de su ser, los pensamientos más reales, si se puede decir, no quieren convencer a nadie de su estética, así que siento que hay mucho más conocimiento del autor más puro. Y también, pues digamos que no solamente la parte literaria, la parte histórica, no sé, como del momento, del pensamiento del momento, cosa que se valora un montón y que eh, debe como leerse con mucho más cuidado. Entonces, sí, no, valor literario sí hay y sí aporta a la literatura. Y en conclusión, creo que sí hay que hacer y vale mucho la pena que todos estemos a favor de hacer una clase sobre correspondencia y diarios. Eso sería una cosa muy hermosa. Ay, nada, me encanta esa idea. Así sí estudiaría literatura. Así sí termino Ay, qué esa vaina. lindo, sí, sí. Eh, Por el chisme, no no es por el más. chisme. Precisamente, como que, bueno, creo que para mí los diarios y las correspondencias trascienden esa idea del chisme. Creo que nos permiten ver cómo escriben los escritores, ¿sí? Como de dónde surgen esas ideas. De hecho, por ejemplo, en la correspondencia de Alejandra Pizarnik con León Ostrov, hay muchas de esas frases que luego ella va a usar dentro de sus poemas. Por ejemplo, yo habito con frenesí la luna, ese fragmento de ese poema, ella lo utiliza primero en unas de sus cartas con León Ostrov, entonces me parece maravilloso. Siento que los diarios sí nos permiten ver cómo y sumergirnos en ese proceso creativo y en ese proceso de construcción de la literatura, y eso me parece fantástico. Pues para mí como lectora, ¿sí? Para mí como lectora creo que eso es un gran aporte, y si uno, pues de repente que quiere escribir, también es un gran aporte, ¿no? Poder ver esa arquitectura detrás. Y en los cuadernos de la guerra de Marguerite Duras también aparecen muchos personajes que luego van a ser parte de sus novelas. Entonces uno ve la transformación entre lo que ella cuenta en su diario y luego cómo lo transforma en una ficción. Y eso me parece fantástico. Me gustó mucho eso que dijiste, Nata, como de cómo cuentan el pensamiento de una época, y me parece que eso permite como luchar precisamente con esa historia única. Sí, los testimonios o... Sí, por ejemplo, este libro que recomendé de los libreros de Kauter Adini, que se me escapa el nombre en el momento, cuenta las experiencias de vida de un grupo de personas, y las experiencias como desde la colonización del otro lado, ¿sí?
Entonces es muy relevante tener ese otro lado de quienes vivieron la colonización y no solo el lado del colonizador, por así decirlo. Eh, y bueno, siento que también nos permite luchar con ese pensamiento binario, con esa idea de que tenemos que ser una cosa o la otra. Creo que podemos conocer a personas complejas y autores complejos que nos muestran todas las facetas de su vida y no solo unas facetas, ¿sí? Vemos, qué sé yo, que a Alejandra Pizarnik le afectaba su relación con su cuerpo, que tienen muchos matices, son personas llenas de matices como lo somos nosotros y creo que eso nos, o sea, acercarnos a esa literatura nos permite abrazar nuestros propios matices y nuestras propias diferencias. Creo que además, por ejemplo, los diarios son un juego con las formas y muchas de las autoras y de las escritoras que he leído sus diarios refieren precisamente como esa libertad que permite el diario. Creo que muchas de ellas veían sus diarios precisamente como su obra y reconocían el carácter literario de eso. Por ejemplo, Catherine Mansfield en algún momento de su diario dice como que ella misma quiere publicar un libro que sea precisamente eso, como literatura abierta, donde no haya novela, ni trama, ni nada, sino simplemente como reconocer el poder de no sé, de lo fragmentario. Cioran también menciona eso. Y por último, que esta parte como que fue una reflexión como muy reciente, me parece que nos permiten ver la relación del artista con el entorno. Y eso me parece muy poderoso. Por ejemplo, lo que decía Edwin de Cartas a Teo, creo que también es muy doloroso ver cómo los artistas luchan con el mundo y creo que eso nos permite generar reflexiones muy importantes de cómo como sociedad y qué políticas damos para que los artistas puedan crear, porque todos nos maravillamos leyéndolos y nos beneficiamos mucho de su obra, pero digamos que durante sus vidas es muy duro como que no se puedan adaptar a un sistema basado en la producción y sí, como en el capital, o sea, ¿dónde queda el papel del artista en un sistema basado solamente como en la producción y en que si estás leyendo y escribiendo eso no es como significativo para el capital? Entonces creo que como se dieron cuenta, siento que son géneros que nos aportan muchísimo como lectores y que aportan muchísimo a la literatura. Yo le encuentro valores diferenciados a cada uno de los gestos, ¿no? Como a esas escrituras desde el diario, la correspondencia y la biografía. Y quiero empezar con las biografías porque creo que en las biografías hay varios gestos. El primero es de devoción, porque nadie hace una biografía sobre alguien que no admira o no quiere, pero también hay una investigación. Entonces me detengo, por ejemplo, en Mishima, La visión del vacío de Marguerite Yourcenar, que además es como pues una tremenda escritora que tiene grandes obras, incluido Alexis y el Minuto del Combate, pero en este caso, por ejemplo, es ver cómo las preocupaciones narrativas de Mishima están constantemente interviniendo en la vida cotidiana del autor y eso como, digamos, impacta justamente la escritura como un acto cotidiano dentro de este personaje. Y lo mismo pasaría con Zweig, por ejemplo, cuando hace Tres Maestros, que es una obra maravillosa. A propósito, este capítulo no es patrocinado por Acantilado, pero me permitiré decir que ahora las biografías completas de Zweig en 2 tomos hermosos. El que quiera regalármelo y ponérmelo debajo del árbol, bienvenido o bienvenida. Y bueno, Zweig en Tres Maestros hace un pequeño adelanto de lo que hará con Balzac en una obra total, Dickens y Dostoyevsky, del cual habla en términos de piedad muy, muy, muy vasto y muy bello. Y bueno, Benjamin Moser con Sontag y con Lispector hace también un gran trabajo. Las dos son biografías casi que totales de investigación muy sesuda, en el caso del Inspector con toda su correspondencia, en el caso de Sontag con todo su correo electrónico. Eso para hablar de biografías. Con respecto a la correspondencia, yo creo que la correspondencia le permite a uno como lector encontrar esa carta de navegación, ¿no? Curiosa la relación como que se genera entre carta de navegación y las cartas en general, porque justamente son esos mapas en los que uno se da cuenta, por ejemplo, que María Zambrano se carteaba con Lezama Lima.
Entonces uno dice, ok, una gigante y un gigante, pues mandándose cartitas que no son tan sencillas como el diminutivo que estoy utilizando, sino realmente espacios de reflexión, como el de Adorno y Benjamin, cuando Benjamin está